Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los creyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible y predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida a nosotros a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. One of the scribes came to En Jesus. aquel tiempo un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesus replied, Respondió Jesús, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. The scribe said, El letrado replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Verbum Domini. Laus tibi Christe. All of us here go places. Todos nosotros aquí vamos a lugares, a veces planeamos viajes, vacaciones o vamos a diferentes eventos, quizás un concierto, una conferencia, un seminario, un partido de fútbol o algo similar. Y cuando viajamos a estos lugares es posible que recorramos distancias largas y cuando llegamos ahí es normal entrar, pues uno compró el boleto, ha viajado mucho tiempo, pero no tendría sentido que lleguemos al lugar y nos quedemos parados ahí sin entrar, que tengamos miedo, o que simplemente no querramos entrar. No tendría sentido. Bueno, el día de hoy tenemos un letrado, y el letrado ha pasado su vida entera con Dios, estudiando las Escrituras, tratando de ser un hombre de oración. Y aquí lo tenemos con Jesús. Y Jesús le dice hoy, no estás lejos del reino de Dios. Sin embargo, no va hasta el final. No dice, muy bien, te voy a seguir. Más bien, se hace a un lado y deja de hacer preguntas. Aquí lo tenemos, con Jesús. Y con Jesús tenemos a Dios, el misterio pleno. Él es el reino de Dios. Basta con que Él diga algo y se hace. Queridos hermanos, esto nos puede pasar a todos nosotros. Algunos de nosotros somos cristianos muy fieles y aún así puede que no estemos dispuestos a llegar hasta el final con Dios. Pero ¿cómo hacemos para llegar hasta el final con Dios? Jesús nos dice hoy, amen a Dios con todo su ser, amen a su prójimo como a sí mismo. Es muy fácil decir, sí, amo a Dios, amo al Señor Jesús, Él es mi Salvador, tengo una relación con Él. Podemos decir esto y mostrar el amor que tenemos por Él, reverencia por Él, quizás mediante las cosas que hagamos por Él, pero no mostramos que amamos a nuestro prójimo o no estamos dispuestos a amar a todos. Retenemos algo. O puede ser el otro extremo. Decir, sí, amo a todo el mundo. O podemos decir que amamos a todo el mundo. Siempre hacer cosas por las personas. Sin embargo, no pasamos tiempo adorando a Dios. No mostramos que realmente lo amamos. Y el día de hoy, como decía, el letrado no está lejos del reino de Dios. Lo dice aquí mismo. Dice, por supuesto, los dos mandamientos principales que escuchamos hoy. Él dice, este es más grande que todos los holocaustos y sacrificios. Es cierto. Y cuando hablamos acerca de holocaustos y sacrificios, en la época, eso es lo que hacían en el templo. Era expiación por los pecados. Cuando alguien se arrepentía o alguien que quería mostrar su amor por Dios, es una forma de hacerlo. Nosotros en la iglesia somos muy reverentes, muy fervorosos en nuestra devoción. Tenemos todos los gestos correctos, los actos correctos, pero sin embargo podemos ser muy malos con nuestro prójimo. Cuando venimos a adorar a Dios, venimos a estar con Él, a recibir su amor, a entregarnos más a Él, en especial en la Santa Misa. Como dije, podemos ser muy reverentes, pero lo que importa aquí es que tomamos lo que recibimos y entonces vamos y lo damos a otros. Por eso, al final de la misa, cuando damos la bendición final, decimos,
Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Vayan en paz, dando gloria al Señor con sus vidas. Eso significa vivir el Evangelio, mostrar el amor de Dios a la gente. A eso estamos llamados todos, a ser como Jesús, a amar. Y esto puede ser muy difícil, amar a las personas, porque Jesús nos llama a que demos un amor adicional, a que amemos como Él nos ama. O podemos bien tomar parte de ello, o podemos tomar la totalidad de ello, pero no queremos ser como el letrado, que no está lejos del reino de los cielos, pero la razón por la que no está lejos es porque Él no quiere llegar hasta el final. Podemos pensar, es difícil para mí amar a aquellos a quienes les caigo mal. Es difícil amar personas de una raza en particular, de una religión en particular. No, Jesús ama a todos. En la época de Jesús no se trataba solamente del Dios de los judíos. Jesús va a todos los pueblos. Los judíos eran vistos como aquellos que eran el pueblo elegido, pero Jesús se dirige a los gentiles también. Y esto es lo que muchas veces también enfurecía a muchos de los líderes judíos. Pero Dios nuevamente nos llama a que amemos a todos, a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Sí, pensamos que puede ser fácil ir a rendir alabanza a Dios, mostrar nuestro amor a Dios, pero amar al prójimo. Recuerden lo que dijo San Juan en sus cartas. ¿Cómo no podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos amar a Dios, a quien no podemos ver, y no amar a nuestro prójimo, a quien podemos ver? Y mostremos cuánto amamos a Dios por la forma en que amamos al prójimo. Por supuesto, es difícil amar a las personas. A veces es más difícil amar a esas personas que más cerca están a nosotros, a los que vemos a diario. Puede ser el desafío mayor. Pero no lo podemos hacer solos. Aquí el letrado recibe un desafío y él se dice, muy bien, me voy a quedar callado, no voy a hacer más preguntas. Quizás está pensando que el Señor le va a pedir más, o le va a presentar un desafío mayor, o le va a hacer pensar más duro, así que simplemente se echa para atrás. Nosotros mismos podemos encontrarnos en esa misma posición. Dios nos está llamando a que amemos a todos, pero yo no quiero amar a todos. Necesitamos la ayuda de Dios para amar a todos. El letrado se queda callado, pero nosotros, ¿nos vamos a quedar callados? Más bien, hemos de decirle, Señor, me has llamado a que ame al prójimo, ayúdame. Es así de fácil. Nosotros mismos hacemos que las cosas sean difíciles. Tenemos que comenzar en algún lado. A veces, como en todo en la vida cristiana, se trata de eliminar vicios, volvernos más virtuosos. Es un proceso. Y Dios sabe que es difícil. Recuerden, Jesús es Dios, sí, pero también es hombre, así que Él sabe cuáles son las dificultades humanas. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle. Por eso cuando venimos aquí, venimos a recibir el amor de Dios, a estar ante la presencia del Señor, hemos también de pedirle ayuda para que podamos amar como Él ama. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de alguien, cuando nos entregamos a Dios, quien nos ama, tal y como somos, quien ha hecho tanto por nosotros, quien ha perdonado nuestros pecados y nos ha mostrado tanta misericordia, tomémoslo y aprendamos de ello, y luego salgamos y démoslo a los demás para que podamos mirar hacia atrás en nuestras vidas y ver de dónde provenimos. Para algunos de nosotros puede ser una vida muy llena, llena de pecado, muy dura, y luego podemos ver cómo Dios nos ha transformado y mostrarle a la gente esto. Él quiere que hagamos lo mismo, que le mostremos a los demás el mismo amor que Él nos muestra, pues Él ve lo bueno en todos. San Pablo, vemos esto de forma muy activa en San Pablo. Él lo vive.
San Pablo, por supuesto, a veces se ve cara a cara con el temor, pero se entrega más a Dios. Nada lo detiene nunca. Y ahora mismo San Pablo le está escribiendo a San Timoteo. San Pablo está en cadenas, está en la cárcel. Sin embargo, aquí tenemos a alguien que está dispuesto a entregarle todo al Señor. Es imparable. Se presenta y dice, Dios, aquí estoy. Ahora está en cadenas. Hay gente que lo persigue. Así que aquí Él nos dice que a pesar que está en cadenas, tiene tanto amor por Dios y desea tanto cumplir la voluntad de Dios que nada es capaz de detenerlo. Él dice, el Evangelio no puede ser encadenado, es el Evangelio de Dios, no tiene límite. El amor de Dios es ilimitado, es infinito. Igual con el Evangelio, igual con San Pablo. Él está viviendo muy unido al Señor Jesús. Lo ama tanto que está dispuesto a morir, a ir a prisión, a morir por Cristo. Y Él ha entrado a esa gran vida del Evangelio que es ilimitada y no puede ser encadenada. Esto, queridos hermanos, es lo mismo que el Señor quiere para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a responder o vamos a retroceder como aquel letrado? Porque cuando el Evangelio obra en nosotros y estamos allá afuera amando a la gente, somos imparables, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Hemos de venir aquí, rendir alabanza y rogarle a Dios, Señor, dame las fuerzas para salir al mundo y vivir tu palabra. El Señor quiere hacer grandes cosas por nosotros. No se preocupen de humillaciones, persecuciones, rechazos. Es parte de todo ello. Muchas veces cuando sufrimos es para que el amor de Dios aumente en nosotros, nuestro amor por Él y por el prójimo, al igual que aquí con San Pablo. Así pues, hermanos, como nos dice San Pablo aquí, sí, puede que nos dé miedo, puede que haya algunas cosas que no queramos hacer, pero hemos de estar dispuestos a morir por el Señor. Puede que algunos de nosotros moramos, literalmente, pero también se trata de morir a la carne, morir a nosotros mismos, estar dispuestos a recibir a Jesús plenamente, a ser ilimitados al vivir el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a morir por Él? Y San Pablo nos dice esto aquí mismo. Voy a concluir con esto. Nos dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también hemos de reinar con Él. Pero si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no es capaz de negarse a sí mismo. Hemos pues de entregarle todo a Jesús, todo a Dios. Él es siempre fiel y Él ha de ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo y tomar ese paso. Que Dios los bendiga a todos.